La UNED y esta emisora presentan Vivir con Valor. Vivir con Valor. Orientamos nuestra vida según nuestros valores. Comparamos nuestras creencias con las de los demás. Creemos que nosotros sí tenemos valores. Pero, ¿y los demás cuáles valores tienen? La honestidad, la sinceridad, trabajo fuerte, la disciplina. Vivir con Valor. Le invitamos a quedarse con nosotros para conocer sobre valores y así vivir con valor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Les saluda Katia Grau. Es un gusto que me acompañen hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Vivir con Valor. Hoy seguimos pues en el contexto de pandemia y pues invitamos a la psicóloga, la especialista en psicogerontología, a Cristina Monge. Ella viene por parte del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y también fue voluntaria de la línea 911 y el 1322, una línea de apoyo para la salud mental ahora en este contexto de pandemia. Y el tema de hoy, pues queremos retomar, lo hemos tratado en otras ocasiones, pero no le hemos dedicado un programa entero como este, a hablar acerca del apoyo que podemos brindar los familiares a los adultos mayores. Entonces, que hay en nuestra familia, ¿verdad? Entonces, bienvenida, Cristina Monge. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. Y va a ser un gusto poder compartir con todas ustedes. Voy a aprovechar ahora el inicio del programa para hacer varios anuncios del Colegio de Profesionales en Psicología, porque los invito a visitar su página web, porque todas las recomendaciones que hoy vamos a hablar y otras de otros programas se encuentran en el sitio psicologiacr.com y están estas campañas que hemos estado anunciando. Juntos nos podemos ayudar, aquí estoy, y bueno, y hoy vamos entonces a conversar con Cristina Monge del apoyo al adulto mayor. Sobre todo para comenzar, definir este adulto mayor, ¿verdad? Esta persona que ya, pues legalmente, ¿verdad? A partir de los 65 es que se le considera adulto mayor, pero hay como diferentes poblaciones, yo creo que dentro de este gran adulto mayor, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay unos que llegan a la vejez con sus habilidades, en un buen estado de salud, hay otros que pues padecen alguna enfermedad, ¿verdad? Que propia de la edad también. Así que yo creo que hay como diferentes poblaciones dentro de la misma población de adulto mayor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es para mí muy importante aclarar y ir rompiendo mitos y estereotipos en cuanto a lo que, cuando hablamos de envejecimiento. Le voy a explicar por qué. Cuando nosotros pensamos en personas mayores, siempre pensamos y lo asociamos a enfermedad. Cuando no necesariamente ser persona mayor implica estar enferma, como lo decías claramente. La enfermedad es algo que ocurre en cualquier lapso de nuestra vida y más bien debemos de empezar como sociedad a visualizar a esta persona mayor como una persona con una cantidad de potencialidades, de habilidades, de experiencias que más bien nos pueden a nosotros a nivel generacional darnos herramientas para la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando pensamos en envejecimiento, lo que se nos viene a la mente son personas enfermas o todos estos estereotipos sociales, ¿verdad? Porque son muy duros cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de nosotras mujeres, de la pérdida en algún momento que indican, entre comillas, de la belleza, cuando la belleza es más allá que el aspecto físico, ¿verdad? Entonces, para la gerontología, sí es muy importante entender que es un envejecimiento que se da a lo largo de la vida y debemos de prepararnos para las diferentes etapas. Entonces, yo creo que sí, lo más importante en este momento es pensar que el envejecimiento no se asocia con enfermedad. Entonces, y ahí empezamos a hablar de lo que es un envejecimiento saludable y exitoso, donde lo que debemos de hacer es potencializar y optimizar el bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con la finalidad de que no solo se amplíe la esperanza de vida, sino también la productividad y la calidad de vida. Vivir con Valor.
Cristina, y también eso que usted menciona es un asunto social, cultural, de cómo se percibe la vejez, al menos en nuestras sociedades, ¿verdad? Cómo se ve en detrimento, o sea, se resalta muchísimo más la juventud y los atributos que se asocian a lo joven que la vejez, y en otras culturas vemos cómo son muy respetados, ¿verdad? Las personas adultas mayores por su sabiduría, por su conocimiento, son considerados guías, y qué rico rescatar eso, y ojalá nuestra cultura, ¿verdad? En algún momento empiece a hacer este cambio, ¿verdad? Porque se les ha tildado mucho como hasta como una carga inclusive, y suena muy feo, pero así se ha ido un poco como orientando la sociedad hacia ellos. Claro, y es importantísimo lo que usted dice, porque entonces cuando pensamos en persona mayor, pensamos en como si fueran niños. Entonces hay que cuidarlos, hay que sobreprotegerlos. Algunas personas empiezan a tomar decisiones por la vida de las personas mayores y ahí es donde debemos de hacer conciencia y decir, ok, esta persona si ha vivido todos estos años, han sido en algunos casos padres, madres o los que no han tenido, por ejemplo, hijos, han tenido toda una vida de productividad, porque es que cuando llegamos por una cuestión de edadismo, pensamos que ya no tienen esas habilidades o incluso, para mí lo más grave es la pérdida de derechos. Entonces, cuando personas empiezan a decidir situaciones que le corresponde a la persona mayor seguir decidiendo. Entonces yo creo que ahí también es un gran llamado a este respeto a los derechos de las personas mayores y pensar también en esa posibilidad de relaciones intergeneracionales que enriquecen tanto, ¿verdad? Porque entonces es como usted lo dice, hay países donde más bien las personas mayores siguen siendo productivas hasta el final de sus días. Acá, por ejemplo, lo vemos en nuestro país a nivel incluso laboral, cómo también se van limitando las oportunidades para que puedan estar integrándose socialmente y al área laboral. Entonces, yo creo que es un llamado de conciencia. Yo creo que esta incluso pandemia nos ha ayudado como a entender y nos ha hecho, yo siempre lo creo y lo pienso y espero que después de esto seamos todos mejores personas, más conscientes y más respetuosas de los derechos de los demás. Entonces uno esperaría que también porque todos vamos para esta edad, ¿verdad? Eso es lo más interesante y es lo que nosotros analizamos. Yo creo que a los que nos toque vivir, vamos todos para la misma edad. ¿Y cómo querríamos nosotros ser tratados? Porque como lo decías claramente, no es esta visión, por ejemplo, uno ve envejecimiento y cuál es la foto que aparece en la publicidad. Una persona sentadita, como encogidita, como con poca, como desde una visión de invalidez. Cuando existen en este momento personas mayores que siguen siendo productivas, impactantes los aportes que hacen a nivel intelectual y en otros niveles de la vida y de las familias. Entonces es ahí donde uno se preguntaría, ¿por qué tienen que ser excluidos por una situación de edad? Estás escuchando Vivir con Valor. Hay que tener valor para respetar. Tanto en casa como en los sitios de trabajo, recordá lavarte las manos con agua y jabón durante al menos 30 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, usa un desinfectante para manos a base de alcohol de al menos 70 grados. En casa o fuera de ella, cuidémonos todos. Un mensaje de la UNED. Vivir con valor. Hoy conversamos con Cristina Monge, especialista en psicogerontología. Ella es psicóloga del Colegio Profesionales en Psicología de Costa Rica. Y bueno, hoy el tema de hoy es cómo apoyar entonces a nuestros familiares que son ya adultos mayores y en este contexto de pandemia. Entonces se ha dicho mucho, ¿verdad?, que es la población más vulnerable y se ha generado, ¿verdad?, gran protección, ¿verdad?, hacia ellos, pero también creo que tal vez se ha perdido de vista todo lo que hemos venido hablando en el primer segmento, o las familias han reaccionado de diversas formas,
desde un extremo, ¿verdad?, de tenerlos encerrados, un extremo a veces como de aislarlos, ¿verdad?, completamente de todo, ¿verdad?, y para querer protegerlos, obviamente, y a veces hasta no tomando en cuenta entonces sus decisiones, qué es lo que ellos quieren hacer, cómo quieren protegerse de la pandemia, y sufriendo las consecuencias de este aislamiento, ¿verdad?, de no ver a sus familiares, de haber perdido toda esta interacción social. Entonces, en este sentido de pandemia, ¿qué debemos prestar atención? Sí, es importantísimo tomar en cuenta en este momento que se vale no estar bien, como dice una gran colega, y se vale no estar bien en cualquier etapa de la vida, porque, por ejemplo, en este momento vemos también como niños, niñas, adolescentes están afectados, personas adultas, personas mayores. ¿Cuál es el aspecto en este momento más importante? En validar las emociones, en escucharlos, en llegar y decir, está bien, o sea, estás preocupado. Sí, claro, hay razón para estar preocupado. Cuando uno escucha medios de comunicación, cuando uno escucha noticias, lo que a uno se le genera, y es un asunto, yo creo que incluso natural en este momento, es temor. Temor porque estamos ante una incertidumbre que nunca habíamos vivido, por lo menos en estos últimos años, ¿verdad? Entonces es ese temor a la incertidumbre, a saber qué va a pasar, a saber qué nos dicen hoy en las noticias. Entonces es muy importante también evitar esa sobreinformación y manejar y tener estrategias de afrontamiento ante ciertas situaciones que nos permitan controlar lo que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Podemos controlar en algún momento los cuidados que nosotros tengamos, ¿verdad? Es muy importante seguir lineamientos establecidos, entendiendo que es para el beneficio mío, pero también de todas las personas. Yo creo que en este aspecto, ¿verdad?, es un asunto de conciencia social. Si yo me cuido, cuido a los demás. Entonces, en esta visión, yo creo que es una responsabilidad de todos. Se habla, y a mí sinceramente esos términos de vulnerabilidad en personas mayores a veces no las logro entender porque existe vulnerabilidad en todos los grupos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debemos entender, debemos informarnos correctamente por fuentes confiables. Y como le dije, lo más importante en este momento es evitar la sobreinformación, hablar del tema. Podemos hablar del tema con nuestras personas mayores, explicarles, porque incluso para nosotros también a veces es necesario poder entender. Preguntarles, ¿cómo hicieron ustedes en algún momento para superar todos los obstáculos que han tenido en su historia? Son personas que tienen muchísima resiliencia. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Son las personas que tienen esa capacidad para poder afrontar la adversidad y no solo afrontarla, después superarla a través de sus historias. Más bien ellos nos pueden enseñar mucho si nos tomamos el tiempo de hablar, de escucharlos, de validarlos y de explicarles, ok, vamos a controlar lo que podemos controlar. ¿Qué debemos de hacer? Tomar medidas, por ejemplo, seguir en comunicación. No sería justo, por ejemplo, en este momento, que no tengamos ningún tipo de comunicación. Sabemos que todas las personas mayores, algunas tienen acceso a aparatos inteligentes, algunas personas no lo van a tener y eso es otro aspecto importante, pero eso no limita el hacer una llamada telefónica. El preguntar, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sentís? Sabemos que en este momento muchas personas y familias van a sufrir pérdidas de sus seres queridos o de sus amigos, sus amigas, y también debemos estar ahí cerca, apoyando, siendo esa red de apoyo importante. Y como le decía a usted en algún momento, uno de los aspectos más importantes es que a veces la gente lo único que quiere es hablar. Vivir con valor. Quieren hablar de otro tema que no necesariamente tenga que ver con esta pandemia. Quieren hablar de sus historias. Por ejemplo, hay técnicas que son muy bonitas en algún momento, contar alguna historia de éxito de su vida. Entonces, de eso aprendemos nosotros y ellos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Traen los recuerdos de eventos exitosos y entonces ya empiezan con una historia y le cuentan, vea, es que
a mí me pasó una experiencia de una señora que atendí telefónicamente. Aprendí muchísimo de ella. Ella me contaba, ¿verdad? Incluso era una persona profesional, de cómo en aquel momento había estudiado microbiología, de cómo en aquel momento ella fue una de las primeras mujeres, incluso, ¿verdad?, que se gradúa, cómo ella después de este tiempo, ¿verdad?, ha estado en su casa, pero que ella se sentía muy triste, porque entonces sus hijos habían tomado una actitud sobreprotectora, donde ni siquiera la dejaban salir a la puerta. Entonces ella decía, usted no sabe lo que yo siento. Yo siento como que si yo no pudiera hacer nada en este momento. Y los hijos, cuando conversaban con ella, conversaban desde la preocupación, desde la angustia, y no desde otros aspectos donde más bien podían aprender de ella y de sus experiencias. Ella me contó cómo superó en algún momento algunas situaciones, cómo hubo incluso situaciones políticas, sociales hace años, y ella fue parte de todo eso. Entonces, ella fue toda una enseñanza ese día que la escuché, y fue tan lindo escuchar a una persona mayor que más bien después a uno le impregnan esperanza. Y entonces ella me dijo, vea, en medio de esta situación tan dura, yo sé que esto va a pasar, y cuando esto pase, tenemos que ser mejores. Y a mí eso nunca se me va a olvidar. Entonces es ahí donde yo digo, tenemos que cambiar como esa visión tan oscurantista, tal vez diría yo, de lo que en este momento, en medio de toda la gravedad, estamos viviendo. Y cambiar un poco el tema, ¿verdad? Entonces, porque si siempre se habla de lo mismo, la sobresaturación de información, de las noticias, ¿verdad? De estar hablando solo de lo mismo, especulando, ¿verdad? Entonces también, pues no vamos a salir de ese canal. Pero Cristina Monge, que es la psicóloga con la que hoy hablamos, ella fue voluntaria en la línea 911 y en el 1322, que también está disponible ahora. Y lo interesante también, Cristina, es estás hablando de estos ejemplos, de estas llamadas que atendió ahí, y que por dicha gente que también tiene vemos esa iniciativa de ellos mismos llamar y buscar esta guía, ¿verdad? Porque sus familiares no la encontraban. Gracias a Dios existen estas líneas, ¿verdad? Para poder conversar, y mucho entonces en la conclusión de lo que se necesita es hablar y reírse, me decías. Exacto, hablar, reírse, buscar dentro de todos los aspectos que en este momento tenemos de incertidumbre, buscar certidumbre. Dentro de todos nuestros recursos, tenemos como seres humanos recursos. Echemos mano de nuestras herramientas, echemos mano también de esta solidaridad humana. Si, por ejemplo, observamos que una persona está muy sola, observamos o sabemos de que una persona no tiene una red de apoyo fuerte, entonces seamos parte de la red de apoyo de esta persona. Ocupémonos por ayudar a los demás. Yo creo que también esa es una de los aspectos más importantes. Cuando usted ayuda a los demás, usted en ese momento también se siente útil. Y esto se puede convertir en algún tipo de cadena donde todos empecemos a ser más solidarios. Y no nos olvidemos de que hay personas que están solas, porque también recibí llamadas en algún momento de personas totalmente solas, asustadas porque un día llovía mucho y había muchos truenos. Y no tenían con quién hablar. Y sus hijos estaban también totalmente ocupados e inmersos, entendemos, en estos mundos de teletrabajo que nos absorben muchísimo. Y entonces que no se nos olvide que hay personas que necesitan de nosotros. Como les digo, o sea, no solamente hablamos de la familia, hablamos de amigos cercanos, hablamos de vecinos, hablamos de compañeros de trabajo. Preocupémonos por los demás. Y esto va a ir generando una sensación de solidaridad y de acompañamiento en este momento que va a pasar, y no suena cliché, pero esto va a pasar. Entonces, lo que tenemos que tener es claridad de cuáles son nuestros recursos, cómo yo puedo ayudar a los demás, pero también en el momento en que yo necesite y sepa de una persona que necesita ayuda, también buscar los mecanismos para que esta persona reciba la ayuda necesaria.
Vivir con valor. Hay que tener valor para ponerse en los zapatos del otro. Descarga y compartí los podcasts desde SoundCloud. Búscanos Vivir con Valor UNED en SoundCloud. Tengo dos preguntas, ¿verdad? Pero hay diferentes escenarios también que hay que tomar en cuenta. Una es la que la persona está sola o la pareja, ¿verdad? Están ellos dos solos y se han aislado de sus hijos, de sus nietos y demás, ¿verdad? Y en este contexto latinoamericano, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Que somos muy unidos y las familias son muy grandes, evidentemente queda un gran vacío, ¿verdad? Se siente esta gran falta de conexión, ¿verdad? Con los nuestros. Pero hay diferentes escenarios. También a veces la persona adulta vive con la familia. Y usted me explicaba, ¿verdad? Que a veces están aislados, aunque estén dentro de la familia, en un cuarto. Entonces, con diferentes escenarios, ¿qué recomendaciones nos da? Bueno, esto es muy importante, que no nos olvidemos, ¿verdad? Que si estamos todos compartiendo en una misma casa, no se trata de aislar a la persona mayor, no se trata de decirle, ve, yo tengo que trabajar, mis hijos tienen que estudiar y usted váyase para su habitación y póngase a ver tele. O sea, no se trata de encerrar a las personas, se trata de compartir, ¿verdad? De compartir espacios, de buscar como estos espacios de conversación, de saber que dentro de todas las medidas, el aspecto de la salud mental es lo que nosotros también debemos resguardar muchísimo, porque como dicen muchas personas expertas, una vez que esto pase, vamos a tener estragos. Entonces, es tratar de salir de esta situación con las menores afectaciones a nivel emocional, porque si hay cosas que se pueden prevenir, por ejemplo, con estas situaciones de acompañamiento, preguntando cómo amaneció, cómo se sienten, ¿verdad? Como también tanto lo han dicho, teniendo claridad, teniendo algún tipo de rutina. No podemos estar inactivos, no podríamos pensar en que la persona mayor va a estar en un cuarto sin ningún tipo de actividad. Esto yo creo que daña a la persona mayor o a cualquier ser humano. Entonces también dentro de lo que nosotros podamos tener algún tipo de actividad, de algún tipo de pasatiempo, ahí, no sé, un libro, compartir una película cuando se pueda, o diferentes situaciones de acuerdo a los contextos de cada quien. Sabemos que hay contextos muy duros, pero sin embargo es dentro de todas estas situaciones difíciles que estamos viviendo, buscar ese espacio donde nos solidaricemos y estemos unidos. Vivir con valor. Hay que tener valor para tener empatía. Hoy hablamos con Cristina Monge, ella es psicóloga, psicogerontología. Antes de la entrevista habíamos comentado que hay unas recomendaciones o unos ejercicios para bajar la ansiedad. Hoy estamos tratando el tema de cómo familiares apoyar a nuestros adultos mayores, pero tratando de quitar este estereotipo pues bien, hoy nos hemos referido a adultos mayores tal vez con todas sus capacidades, tal vez un poco intelectuales, ¿verdad? En buen estado de salud y pues por supuesto, ¿verdad? Con un creciente miedo y ansiedad ante todas las noticias y las advertencias de que son la población más en riesgo. Entonces, por supuesto, yo también creo, ¿verdad? Me sentiría así de que cada rato te dicen, y ¿verdad? Te vas a enfermar, te vas a morir, te vas a enfermar, te vas a morir. Y estos mensajes, ¿verdad? No contribuyen mucho. Me comentabas que había unos ejercicios para bajar la ansiedad. Por ejemplo, lo que uno podría trabajar, como les digo, es esta parte, ¿verdad? ¿Qué puedo controlar yo? Y que, o sea, que no está bajo mi control. Entonces, cuando uno piensa en eso, es como devolverle el control a la persona. Es como decirle, ok, ¿qué puede controlar usted? Por ejemplo, cuando yo estoy muy angustiada, hay ejercicios de respiración, ¿verdad? El respirar y exhalar profundo, unas 3, 4 veces. Eso sí, lo ideal es que uno esté sentado, ¿verdad? También focalizar su pensamiento en alguna situación, en un evento positivo, es muy importante. O sea, cuando uno está pensando en una situación, ¿verdad? Porque eso también ha pasado. Hay personas que en algún momento dicen, yo solo pienso en que me voy a morir, en que me voy a contagiar.
Entonces, es llegar y devolverles de nuevo ese control. En algunos casos va a ser necesario buscar la ayuda de un profesional en psicología y que sepan también que existe esa línea, pero también hay profesionales que pueden trabajar todas estas situaciones de ansiedad. Tenemos que estar atentos a criterios o a algunos como síntomas de depresión, ¿verdad? Que si una persona no se quiere levantar, que si vemos que la persona está perdiendo totalmente el interés en lo que hacía, ¿verdad? Esas son síntomas o situaciones de alerta que debemos de estar atentos como familiares, como amigos o como vecinos. Entonces, de nuevo, ahí es donde vuelve toda la responsabilidad que tenemos a nivel colectiva. Esto no es un asunto solamente de una población, y eso es lo que me gustaría que quedara como muy, muy claro. Es un asunto de todos y todas. Entonces, en esto, ¿verdad? Como les digo, yo más bien me he sorprendido porque hay personas mayores que más bien me enseñan a mí cómo manejar la ansiedad, porque yo digo, es que yo no sé qué voy a hacer. Vea, siéntese, escuche. Es escucharnos a nosotros mismos también. Es entender a qué es a lo que yo realmente le tengo miedo. ¿Qué es lo que me está causando esta angustia? Hay muchas mayores técnicas, ¿verdad? Pero va a depender caso por caso. Y como estábamos hablando, en este momento estamos pensando en el envejecimiento saludable, en un envejecimiento exitoso con las personas que tienen sus capacidades cognitivas. Y recordar esto, yo creo que una de las mayores ayudas es pensar que el adulto, que la persona mayor no es un niño y que tenemos que resolverle, más bien podemos aprender de ellos. Y siempre respetar sus derechos, es que también ese es otro aspecto. No pensemos en que son niños y que los tenemos que proteger, preguntemos qué es lo que quieren, qué les gustaría hacer. Y entonces también tratar de mantener y ayudarlos porque también en su red de apoyo, ellos tienen en algún momento amigos, amigas, gente que conocen, que no pierdan la comunicación. Nosotros podemos generar esos espacios para que sigan comunicándose y eso los va a ayudar también muchísimo a todo lo que es el manejo de la ansiedad. Vivir con valor. Hay una actividad que va a realizar el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Tal vez hacemos la invitación. Sí, muchísimas gracias. Bueno, el colegio formó este año la Comisión de Psicogerontología. Son profesionales en psicología que trabajan con todo lo que tiene que ver la temática de personas mayores. Del 18 al 26 de septiembre se van a estar realizando actividades donde van a estar abiertas al público en general, desde la responsabilidad social del colegio profesional, donde se van a trabajar temas, por ejemplo, de la familia cuidadora, cuidadores informales y formales, temas, por ejemplo, que tiene que ver con sexualidad de personas mayores, ¿verdad? Que es otro tema que es lindísimo de trabajar, y aspectos que tienen que ver con todo lo que tiene que darse en cuanto al cuidado óptimo de las personas mayores. Y como familias y como vecinos tenemos también que capacitarnos en el tema porque tenemos que empezar a romper estereotipos e informarnos de las mejores prácticas. Ok, es una actividad abierta al público, entonces, y para más información está el sitio web psicologiacr.com. Para participar en, ¿cómo se llama la actividad entonces? De gerontología. Ajá, se va a llamar la Semana de Psicogerontología y el lema que les pusimos es por el goce pleno al derecho de la salud mental. Bueno, aquí quedamos con la invitación entonces que va a ser ahora del 18 de septiembre en adelante a esta semana y pues aquí llegamos al final de nuestro programa. Despedimos a Cristina Monge. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Muchísimas gracias a usted, más bien muchísimas gracias a todos y todas. Les recordamos la línea telefónica, pueden llamar al 911 o al 1322 para que en este contexto de pandemia pues está brindando ahí apoyo en salud mental, en asuntos de psicología, ¿verdad? Para pues apoyarles y guiarles. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y se despide Katia Grau. Acabas de escuchar Vivir con Valor. Por tu identidad y nuestra sociedad, para que todos podamos convivir con valor.
Técnico en grabación, Gerardo López Mora. Guión y dirección, Katia Grau Ibarra. Esta es una producción de la UNED para esta emisora. Con la colaboración de la campaña Ciudadanía es por radialistas apasionadas y apasionados.net.